Bueno, que entre hoy y mañana, yo entiendo que, por eso, la semana vamos a acabar muy pronto, pues no digo de que el lunes sí que da, pero sería bueno que para la clase de mañana estéis a los que estén aquí y los que estéis en casa, pues al menos la parte de los conjuntos la hayáis mirado, ¿vale? Y luego ya el resto de semana, pues miráis la parte de funciones y el lunes ya terminamos de repasarlo. Bueno, digo que esta semana nos va a quedar un poquillo ahí a caballo. Tampoco quiero que hoy y mañana veáis todo porque obviamente pues tenéis otras cosas que hacer y entiendo que no va a dar tiempo a leer todo. Voy a repasar un poco en qué consiste este tema y esta primera lección. El tema se llama, o el nombre completo del tema es conjuntos, funciones y recuentos. Para los repetidores que estéis o aquí o en casa, se acordarán que el tema de recuento era el penúltimo, el curso pasado. Y lo hemos cambiado de orden. Ya dije al principio de curso que el contenido de la asignatura es el mismo del año pasado, pero hemos reordenado algunos temas. Y en concreto, este tema es el que ha sufrido ese cambio. El año pasado veíamos, por lo que veis aquí, conjuntos, funciones y relaciones. Ese era el tema 2 del año pasado. Lo que hemos hecho ha sido dividir ese tema en dos trozos. Conjuntos y funciones, que vamos a ver ahora, y relaciones lo hemos pasado al tema siguiente. ¿Vale? Y lo que hemos hecho ha sido añadir la parte de recuento. Bueno, eso lo estoy contando sobre todo para los repetidores. A los nuevos va un poco igual como esté reorganizado, como estaba reorganizado el año pasado, pero para que los repetidores tengan un poquito de visión de qué consiste el cambio. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque todo lo que son las técnicas de recuento que vemos a partir de aquí, básicamente lo que hacemos es contar el número de elementos que tiene un conjunto. Por lo cual, mucha operativa y muchos fundamentos básicos de la teoría de recuento estaban en las operaciones entre conjuntos. Y una parte importante de recuento es contar conjuntos de funciones. ¿Cuántas aplicaciones inyectivas puedo hacer entre dos conjuntos? ¿Cuántas aplicaciones sobreyectivas? Por lo tanto, eso se basaba en los conceptos de función inyectiva, función sobreyectiva, etc. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es poner la parte de introducción de la parte teórica del recuento, que sería la teoría de conjuntos y la teoría de funciones, y ya a partir de ahí continuar con recuento. Y en el tema siguiente, que vamos a ver relaciones, pues vamos a ver la parte de relaciones, más la parte de teoría de grafos. ¿Por qué? Porque teoría de grafos, los grafos son un tipo particular de relación. Con lo cual nos ha parecido que el contenido quedaba así más coherente. ¿Vale? Bueno, eso, insisto, esto lo he explicado fundamentalmente para los repetidores para que estén un poquito ubicados respecto del año pasado. Vale. ¿Cómo hemos dividido entonces el tema este? Bueno, pues en esta semana lo que vamos a ver son recordar y ver, porque algunas de estas cosas incluso las hemos recordado en el curso 0, porque sabemos que la conocéis, el concepto de función, de una manera u otra lo habéis manejado, las operaciones entre conjuntos, las operaciones más o menos las habéis manejado. Hombre, a lo mejor los que habéis visto más cosas de estadística lo habéis manejado más que los que no habéis visto nada de estadística, pero algo habéis visto, ¿vale? Y luego el respecto de funciones, pues lo mismo, función inyectiva, función sobreyectiva, que seguro también algo habéis visto aunque sea en matemáticas, cuando habéis visto las propiedades de las funciones, pues de ese tipo de cosas las habéis visto. Y sí que hay algunas cositas nuevas, pues, bueno, los diagramas de Venn no, pero bueno, el principio de Dirichlet que vemos al final sí que es nuevo, aunque es una cosa muy sencilla, pero da mucho juego, ¿vale? Bueno, eso para que tengáis una visión de conjunto. Entonces, esta semana vamos a ver esa parte de notación. De hecho, habéis visto que este tema no tiene vídeos, porque, bueno, los vídeos van a ser las grabaciones que haga de estas clases, porque realmente la operativa que hay aquí no es complicada, no hay métodos complicados que ver. Esta semana fundamentalmente es notación y nomenclatura. Definiciones, notaciones y nomenclatura. Básicamente, no hay más. Y los ejercicios es para que practiquéis esa notación y que utilicéis bien la notación. El único resultado que hay es el teorema de Dirichlet, que como vais a ver es una cosa bastante sencilla. Otra cosa que al aplicarlo no sea tan sencillo. Pero lo que es el teorema es simple. Pero esta semana lo que vamos a hacer es fijar notaciones.
Notaciones que digo que entiendo que la mayoría las debéis de conocer. Símbolos y operaciones, por lo tanto, que introducimos en este tema. El fundamental es la pertenencia. El símbolo de pertenencia que relaciona un elemento con un conjunto. Es el primer... bueno, me ha salido un churro. Ese es el primer símbolo. También os puede parecer que soy muy quisquilloso. Un compañero me enviaba una errata y decía que sería un quisquilloso. Me parece bien. Tenemos que ser quisquillosos. Más quisquilloso que un lenguaje de programación, seguramente que no lo hay. Si a un lenguaje de programación tenéis que poner una coma y le ponéis un punto, os dice que os habéis equivocado. Que eso no está sintácticamente correcto. Si en lugar de un paréntesis ponéis una llave, en lugar de una llave ponéis un paréntesis, lo mismo. ¿Vale? Es decir, más quisquilloso que un lenguaje de programación, seguramente no lo voy a hacer. Por lo cual también un poco ahí va la idea de que seamos quisquillosos en cómo se escriben las cosas. ¿Cómo se escribe un conjunto? Delimitado por llaves. Dentro de unas llaves ponemos los elementos del conjunto. Es la manera correcta de escribir un conjunto. El símbolo de pertenencia nos dice cuándo un elemento pertenece al conjunto. El símbolo de inclusión. Eso lo hacemos entre dos conjuntos. La diferencia entre el símbolo de pertenencia y el símbolo de inclusión es que el símbolo de pertenencia relaciona el elemento con el conjunto y el símbolo de inclusión relaciona un conjunto con otro. Se comporta como el símbolo de menor que, mayor que. Podemos poner inclusión estricta o inclusión igualdad. Exactamente igual que con la relación de orden entre números. Exactamente igual. Si ponemos esto, quiere decir que está contenido estrictamente, que es lo que ocurre aquí, inclusión estricta, y si ponemos el símbolo de igualdad, quiere decir que también puede ser igual. Exactamente igual que con el símbolo de menor que, mayor que. Respecto de escribir conjuntos, sí que va a haber una diferencia clara entre cuando manejamos conjuntos finitos y cuando manejamos conjuntos infinitos. De hecho, la mayoría del tema lo vamos a trabajar con conjuntos finitos. Lo que decimos de recuento solo tiene sentido con conjuntos finitos, porque lo que vamos a contar es cuántos elementos tiene un conjunto. Y eso lo vamos a hacer en correspondencia con una situación real y vamos a contar cosas, ¿vale? Entonces, en la segunda parte del tema vamos a trabajar con conjuntos infinitos. Pero obviamente todo lo que decimos tiene sentido para conjuntos infinitos. La parte correspondiente a lo que vamos a hacer en este tema para los conjuntos infinitos lo vais a ver en el segundo cuatrimestre en la asignatura de estructuras algebraicas, donde vais a ver una parte de un tema que se llama cardinalidad, que lo que hace es contar, estoy dibujando comillas en el aire porque no realmente no es que estemos contando, pero lo que vamos a hacer es medir o contar los elementos que tiene un conjunto. Pero eso lo veremos en el segundo cuatrimestre. Con lo cual, en este cuatrimestre, a la hora de contar, solamente nos quedamos con los conjuntos finitos, pero toda la notación, obviamente, y todas las operaciones entre conjuntos que vamos a repasar, va a funcionar para conjuntos finitos y para conjuntos infinitos. ¿Por qué eso digo eso ahora? Porque a la hora de describir conjuntos finitos, lo normal es que hagamos como he hecho aquí. Como una llave, como otra llave, y en medio, como separado por comas, los elementos del conjunto. Eso es lo que en los apuntes habréis leído, definir un conjunto por extensión, diciendo exactamente cuáles son los elementos que hay en este conjunto. Este y este, ¿vale? Pero en los conjuntos infinitos no podemos hacer eso. Obviamente no podemos poner, aunque alguna vez lo ponemos con los puntos suspensivos, pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es describiendo una regla. La manera correcta o la manera formal de definir un conjunto finito, infinito por supuesto, a través de una regla, de una propiedad, que es lo que los apuntes habéis visto que se llama definición por comprensión, es la siguiente. Yo no digo de ser quisquilloso y escribir las cosas correctamente. Cuando escribimos el conjunto de esa manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir en qué universo nos movemos. Entonces escribimos una cosa así. X perteneciente, por ejemplo, a los números enteros. Por ejemplo. ¿Vale? Aquí estamos diciendo, este conjunto, ¿en qué universo se mueve? Digamos que estoy utilizando conceptos que son los que quiero que aprendáis en este tema. Pertenencia, inclusión, comprensión, extensión, conjunto universal, ¿vale? Esas son las
todas las palabras y toda la nomenclatura, que es de lo que se trata de aprender en este tema, para que luego la vayamos utilizando con soltura en el resto de la asignatura y en otras asignaturas, porque esto es, digamos, un fundamento básico de las matemáticas. Entonces, aquí ponemos el universo en el que nos movemos. Estamos escogiendo un número, un conjunto de números enteros. La raya vertical, que se puede leer tal que, la misma raya que algunas veces en matemáticas utilizamos para expresar tal que, aquí no exactamente eso, pero bueno, lo podemos leer aquí, son los números enteros, tales que, y si seguimos leyendo de esa manera, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Una propiedad. Algo que me diga qué elementos están y qué elementos no están. Por lo tanto, en esta segunda parte, lo que tengo que poner es una propiedad que pueda tener o no los números X. Por ejemplo, puedo poner, es decir, tiene que ser algo que puede ser verdadero o falso. Verdadero para unos números y falso para otros. ¿Vale? Es decir, son los números enteros que verifican que hacen verdadera esa propiedad. Podía haber puesto X es par, X es múltiplo de 5, X es congruente con 3 módulo 7. En fin, podría haber puesto cualquier cosa que pueda ser cierta para unos o falsa para otros. Cierta para todos. ¿Vale? Eso es definir un conjunto por comprensión. Listo. Puedo ser quisquilloso, pero así como hay que escribir. Se abre una llave, universo, propiedad y se cierra la llave. En contraste de la definición por extensión, donde se ponen los elementos separados por comas. ¿Vale? Algunas veces también se pone en lugar de una barra vertical, un punto y coma. También se puede. Luego es verdad que las notaciones se pueden relajar y se pueden hacer de distintas maneras, pero esa es la notación básica. Y aquí recuerdo que esto es lo que hemos llamado el universo. Por ejemplo, algunas veces, si está claro cuál es el universo, pues algunas veces no se pone esto, se pone los X tales que... Vale. Pero eso porque tiene que estar claro por el cuál es el universo. Lo correcto es siempre poner el universo. ¿Qué otras operaciones tenéis definidas y hay que aprender? Pues seguro recordaréis, la unión de conjuntos, un conjunto formado por todos los elementos de todos los conjuntos, la intersección, los elementos, conjunto formado por los elementos que son comunes a los elementos que estoy poniendo, el complementario, cuando estamos en un universo, por eso es importante lo de trabajar en un universo, pues los elementos que no están en el conjunto, el complementario. ¿Vale? Y luego en la relación de ejercicios, no lo tenéis puesto en la teoría, pero si lo tenéis en la relación de ejercicios, por ejemplo, la diferencia simétrica, que es otra operación que se utiliza en teoría de la información. Pues es otra operación entre conjuntos. Pero bueno, las básicas son estas. Esas son las básicas que tenéis que ver. Y a partir de esas se define otra, la diferencia. Digo a partir de esa porque eso realmente una manera de definirlos como A intersección, el complementario. Unión, intersección, complemento y diferencia de común. Vale. Esas son las operaciones básicas. Por supuesto hay que saberse ahora voy a decir algo que viene en una parte de la relación de ejercicios. Por supuesto hay que saberse las definiciones, que es la unión de A y B. La unión de A y B son los X. ¿Ves? Aquí no voy a poner el universo porque me da lo mismo para el universo que sea, ¿vale? Podría poner simplemente eso, podría poner en el universo que nos estemos... Me da exactamente igual. Si estoy en naturales, estoy en naturales. Si estoy en conjuntos de letras, pues en conjuntos de letras. En cualquier unión. ¿Qué sería la unión? Pues todos los elementos que están o en A o en B. Esa sería la definición. ¿Cuál es la definición de la intersección? Pues todos los X también que están en el universo. O aquí puedo poner todos los X que pertenecen a A, tales que también pertenecen a B. O al revés. Todos los elementos que están en B, que también están en A. O, como decía, que no he terminado de escribir, todos los elementos del universo en el que estemos, tales que X pertenece a A y
X pertenece a B. ¿Vale? Esa es la definición. Todas son de distintas maneras de escribirlo. Al complementario, pues todos los X del universo que no están en A. Esta sería la del complementario, la de la diferencia, pues que están en A y no están en B. Es decir, que, como veis, todo se define a partir del símbolo de pertenencia o de inclusión. Bueno, eso es lo que aparece en la primera parte de la lección, lo que es las notaciones, ¿vale? ¿Qué es la igualdad entre conjuntos? Pues que todos los elementos que están en A están en B y todos los que están en B están en A. Es decir, que si cojo un elemento de A está en B y si cojo un elemento de B está en A. La definición de igualdad. Es una trivialidad. Lo que quiero que os acostumbréis es saber cómo se escribe eso con una definición matemática y con una notación matemática. ¿Vale? Entiendo que el concepto no debe tener dificultades, igual que el concepto de inclusión. ¿Qué significa que el conjunto A esté contenido en el conjunto B? Pues que si cojo un elemento de A, también está en B. Si X pertenece a A, entonces puedo demostrar que está en B. Fijaos que ahí aparece una flecha, lo digo para cuando veáis los ejercicios de demostraciones, pues ¿cómo demostraría que un conjunto A está contenido en otro B? Cojo un elemento de A, genérico, y utilizando las propiedades, las definiciones que sea, deduzco que también está en B. Es decir, voy construyendo la secuencia de implicaciones hasta llegar a que X es un elemento también de B. ¿Vale? Bueno, ahí están el conjunto vacío, pues un conjunto que no tiene ningún elemento y por lo tanto está incluido en todos. La unión. Ahí hay una primera demostración, que la leéis para que veáis. Lo que decía de la definición por comprensión. X pertenece a un universo, tal es que tiene una determinada propiedad. Ese P de X no es un polinomio, es una propiedad. Esto es o verdadero o falso. Los P de X, si en los X tales que P de X es verdadero, está en el conjunto y los que no. Ahí insisto que lo importante es la notación. Quiero que seáis cuidadosos, eso se escribe así, ¿vale? No se escribe de otra manera, ¿vale? La intersección que acabo de decir, la diferencia, también acabo de mencionar. La diferencia sé que es algo que posiblemente la hayáis visto menos. La intersección unión seguro que de una manera u otra la han utilizado los simbolitos. La diferencia quizá menos. Cuidado que no es una diferencia de números. Aquí estoy poniendo, en ese ejemplo ponemos conjuntos de números, pero no estamos restando números, estamos restando conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? Pues al conjunto más grande lo que hago es quitarle los elementos que están ahí. Por ejemplo, aquí tengo el 1, el 2, el 8 y el 9. Pues le tengo que quitar el 2, el 6 y el 7. Le quito el 2, el 6 no está, por lo tanto no me importa, y el 7 no está, por lo tanto no me importa. ¿Qué es lo que me queda? El 1 y el 8 y el 9. Esa es la diferencia de conjuntos. Que al conjunto grande le quito los elementos que están en el conjunto de abajo. En este caso solamente le quito el 2, puesto que el 6 y el 7 no están, no tengo que hacer nada con ellos. Los diagramas de Venn, que seguramente también los habéis utilizado, porque bueno, se utilizaba desde el colegio, era la forma sencilla de trabajar con los conjuntos, porque era un conjunto, pues todo lo que podemos meter en ese formato. Obviamente era una idea abstracta, porque realmente puede haber cosas más grandes, cosas más pequeñas, pero bueno, nos hacemos una idea de que los conjuntos estos, todo lo que podemos meter en unos círculos, ¿vale? ¿Para qué nos sirven los diagramas de Venn? Aunque hay mucha teoría, hay teoría importante asociada a los teoremas de Venn, nosotros solamente nos vamos a quedar con una manera fácil de representar los conjuntos y de visualizar rápidamente las operaciones. Sobre todo cuando hacemos operaciones con 3, con 4 conjuntos, que nos podemos perder, pues nos hacemos un dibujito con los diagramas de Venn y es muy fácil visualizar, ya veréis que lo haremos en algunos ejemplos, en algunos ejercicios, es muy fácil visualizar qué operación nos está diciendo. Entonces es simplemente una manera de visualizar los conjuntos. La imagen completa sería eso, un recuadro para representar el universo y luego ya circulitos, 2, 3, depende de los conjuntos que estemos manejando, ahí dentro que nos representarían pues, conjuntos dentro de ese universo. ¿Vale? Bueno, pues, supongo que eso también lo habréis visto de una manera o de otra. Pues, ¿qué es la intersección? La parte común a los dos conjuntos. A partir de ahí
todas esas operaciones las podemos visualizar sombreando o rayando, como sea, la región. O sea, sería la intersección, la unión sería todo lo que abarca los dos circulitos. El complementario, pues el complementario de A es todo lo que no está en A, por lo tanto, todo lo que hay entre el conjunto universal y A. Lo que nos queda esa parte, ¿vale? La diferencia, lo que decía antes, ¿vale? Ahí, quizá para las operaciones que menos conocemos, es para donde más nos ayudan los dibujitos. La diferencia de conjunto, que no sé si alguna vez lo habéis visto, es al conjunto A le quito los elementos de B. Al conjunto A le quito los elementos que también están en B. Por lo tanto, a todo el conjunto A, lo que le quito es la intersección de A y B. Porque es lo que está en A y B. Y por eso me queda ese dibujito. Ahora, como veis, esto es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a visualizar las propiedades. No es un método de demostración, ¿vale? Pero me quedo para aquí un minuto para decir que esto no es un método de demostración. Es decir, yo lo he hecho con dibujo, ¿vale como demostración? No. Si pide una demostración, hay que hacer la demostración con propiedades o con definiciones, no con dibujo. El dibujo lo podemos hacer y nos va a ayudar a ver si nos preguntan esto es cierto o es falso. Nos hacemos un dibujito y nos ayudará a ver si es verdadero o falso, incluso orientar la demostración, pero no es una demostración, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer las demostraciones? Porque parte de las cosas que vamos a hacer en esta primera operación es demostrar propiedades sobre las operaciones con conjuntos. Para demostrar las propiedades, para demostrar cualquier igualdad que yo plantee entre conjuntos, hay dos métodos. O bien utilizo solo las definiciones o me ayudo en las propiedades. Normalmente nos vamos a ayudar en las propiedades, lo que llamamos las propiedades básicas. Las propiedades básicas vienen a ser como las propiedades de los números, ¿vale? Recordad que desde el principio del curso os he dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacemos en matemáticas cuando somos eruditos? Pues básicamente son un juego donde tenemos unas reglas, que son las propiedades de los números. Asociativa, conmutativa, elemento neutro, elemento opuesto, elemento tal. Y esas propiedades las vamos encadenando y nos permite resolver una ecuación, demostrar una propiedad por inducción, en fin. Básicamente todo lo que hacemos es manejar esas propiedades. Si veis todo lo que hemos hecho desde el principio, sacar factor común lo habré mencionado en todas las clases 4 o 5 veces, seguro, o más, ¿vale? La propiedad distributiva. Eso es lo que más utilizamos. Bueno, pues lo correspondiente a conjuntos son las propiedades básicas. Las propiedades básicas son esas reglas del juego que nos dicen cómo tenemos que trabajar con los conjuntos. Se llaman básicas porque son las más simples, tanto intuitivamente como por las definiciones, se pueden demostrar muy fácilmente y a partir de ahí podemos demostrar cualquier otra cosa. De tal manera que una demostración al final es encadenar la aplicación de las propiedades. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y esas que aparecen ahí son las propiedades básicas de la teoría de conjuntos. Todas se pueden demostrar a partir de la definición, pero bueno, vais a ver que todas son muy intuitivas y aquellos que hayáis visto o hecho más cosas con conjuntos, pues seguro que de una manera u otra las habéis visto. Y además también os tiene que sonar, todavía no habéis empezado con electrónica digital, ¿no? Con circuitos digitales todavía no habéis empezado, ¿no? Os va a sonar cuando empecéis en electrónica con los circuitos digitales, os vais a encontrar las mismas propiedades. Pues la conmutatividad de la unión-intersección, está claro que me da igual cómo una los elementos, en un conjunto no importa el orden, por lo tanto me da igual en qué orden haga una unión o una intersección. La asociativa tanto de la unión como de la intersección, pues exactamente qué haga primero en una unión-intersección. Por ejemplo, la absorción. Me paro en algunas que sé que son las que os generan más extrañezas. No es verlas ahí, que se entienden fácil, pero luego, no sé por qué, uno tiende a decir, ¿A unión a intersección B? Pues me quedo con la intersección B. Parece que me tengo que quedar con lo más largo, con lo más, que me tengo que quedar con lo que tiene más símbolos, ¿no? Porque si no pongo el B, es que me estoy perdiendo algo. Entonces parece que A unión a intersección B, me tengo que quedar con la intersección B. Me paro un poquito más en ello. Si esto es A y esto es B, ¿quién es A intersección B? Esto. Esto es A intersección B. ¿Quién es A unión A intersección B? Pues si todo el A le uno el A intersección B, me quedo con el A.
Esa es la demostración que he dicho que no hay que hacer. Bueno, ahora estamos en la idea intuitiva porque lo que se trata es de saberlas demostrar, pero esta es saberlas entender rápidamente de forma intuitiva. Y el otro, pues exactamente igual. ¿Vale? A unión B, intersección A, pues si cojo todo y luego intersecciono con A, pues me quedo con A. No me puedo quedar con más cosas. ¿Vale? Obviamente, si a le uno yo mismo, pues no añado elementos, y a intersección A, pues no añado ni quito elementos, por lo tanto me quedo con A. Al unir al conjunto vacío no uno nada. Si hago la intersección con el conjunto vacío, como en el conjunto vacío no hay nada, pues me quedo con nada, y así sucesivamente. Y la distributiva, fijaos que, a diferencia de lo que pasa con los números, si tenemos una suma y un producto, o un producto y una suma, se verifica una conmutativa y la otra no, una distributiva y la otra no. Aquí se verifican las dos. La unión distribuye con la intersección, la unión distribuye con la intersección y la intersección distribuye con la unión. Y bueno, luego, esto que también es bastante obvio, si A está contenido en B y uno A y B, pues como todo lo de A está en B, por mucho que yo una A B A, pues solamente voy a quedar con B. Y si A está contenido en B y hay la intersección, pues obviamente me quedaré con más conveniente. Es decir, las dos propiedades que pueden parecer, hay algunas veces, pasa en muchos sitios de matemáticas, que las propiedades pueden parecer muy sencillas, pero luego cuando las aplicamos es donde vemos la importancia de disponer de ellas. ¿Vale? Vistas ahí aislado, pues qué tontería, ¿para qué me hace falta eso? Pero luego resulta que eso nos puede sacar de un apuro. ¿Vale? Y ya que estoy diciendo eso, me fijo, por ejemplo, en el ejercicio 4. ¿Cómo podemos demostrar propiedades entre conjuntos? O bien con las definiciones, o bien con las propiedades básicas. Bueno, pues aquí, en este ejercicio 4, os pido que demostréis eso último que he dicho en la lista de propiedades, os pido que las demostréis, las propiedades de las cosas. ¿Vale? Entonces, es el único ejercicio que pongo de demostrar una propiedad básica. Entonces, como estamos demostrando una propiedad básica, pues lo lógico es no utilizar las propiedades básicas, es decir, solo utilizar las definiciones. Cuando digo utilizar solo las definiciones, definición de inclusión, definición de intersección y definición de unión. Solamente las definiciones. ¿Vale? No hay que utilizar ninguna otra propiedad. En particular, no utilizar las propiedades básicas. ¿No? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de cómo quiero que hagáis las demostraciones de igualdades. En este medio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Transformar. Recordad lo que decía cuando veíamos los principios de inducción y tal. ¿Qué significa demostrar una igualdad? Pues que empiece en la expresión de uno de los lados y acabe en la expresión del otro lado. Como es una igualdad, puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Normalmente empezamos por el lado que tiene más símbolos para acabar en el que tiene menos símbolos. Pero también podríamos ir de abajo arriba. ¿Vale? Que parece más razonable, como es una simplificación, pues empezar desde el lado que tiene más símbolos, es decir, a intersección B menos a intersección C y acabar en el lado a intersección B menos C. ¿Vale? ¿En qué consiste demostrar una igualdad como esa? Pues lo que decía, tengo que empezar en un lado y acabar en el otro. ¿Qué es lo que puedo hacer en cada paso? Aplicar alguna de las propiedades. Esa es una demostración utilizando propiedades básicas. Entonces, por ejemplo, en el primer paso, lo que hacemos es escribir la diferencia de conjuntos utilizando la intersección con el complementario, lo que viene siendo la definición de la diferencia. ¿Vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque si os fijáis, tenemos... no había revisado completamente las propiedades. Hacemos eso porque tenemos las propiedades que nos dicen cómo se comporta el complementario con la unión y el complementario con la intersección. Son las leyes de Morgan. Estas son de las cosas que os decía que os vais a encontrar las vamos a ver en varios contextos. Y dentro de poco, cuando empecéis electrónica digital, pues todas estas propiedades las vais a estudiar en electrónica digital.
porque al final estamos manejando una estructura que en matemáticas se llama álgebra de Boole y que un ejemplo son los conjuntos, otro ejemplo es los circuitos digitales que vais a estudiar y otro ejemplo va a ser la lógica que vamos a estudiar en el último tema de la asignatura. Es una misma estructura matemática que se llama álgebra de Boole y tiene distintas aplicaciones. Por eso las propiedades que manejamos son las mismas. Estemos en conjuntos, en álgebra digital o en lógica. Las propiedades son las mismas, solamente que los objetos que manejamos son distintos. Por eso decía que todo esto os va a sonar o lo vais a ver en otro contexto, pero es lo mismo cuando estudiéis los circuitos digitales en electrónica. Entonces, el pasar en esta demostración al complementario nos viene bien por eso, porque lo que hacemos es ya trabajar con las propiedades del complementario y es lo que nos permite simplificar. Vamos revisando, pero yo entiendo que luego esto lo tendréis vosotros que ver con más tranquilidad. Lo primero que hacemos es quitar la diferencia y poner intersección con el complementario para poder utilizar las leyes de De Morgan. Concretamente, el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Al tener eso ya, podemos utilizar la propiedad distributiva, que es lo que hacemos en el segundo paso. En este caso utilizamos la distributiva de la intersección respecto de la unión. A intersección B, intersección A complementario, unión C complementario, distribuimos y nos queda A intersección B, intersección A complementario, unión A intersección B, intersección C complementario. Fijaros que, claro, no es la propiedad distributiva con la letra A, B y C que aparecía aquí arriba, obviamente. Hemos utilizado esta. No, la distributiva. Hemos utilizado esta, ¿vale? Pero ¿quién es ahora el A? Pues ahora el A es A unión B. ¿Y quién es el B? B complementario. ¿Y quién es el C? C complementario. Es decir, pasa como con las propiedades asociativas o distributivas de los números. Luego lo aplicamos en expresiones más complejas. Para una concreto, un B concreto, un C concreto. Ahí es donde está la dificultad de aplicar las propiedades. Que la propiedad se hace con un esquema, pero luego hay que darle valores concretos, por así decirlo, a esas variables para aplicar la propiedad. El A intersección B era el A de la propiedad, el A complementario era el B y el C complementario era el C complementario, el C que aparecía en la propiedad. Pero la propiedad sirve, ¿vale? Y seguimos aplicando propiedades. Ahora nos queda A intersección B, intersección A complementario. ¿Quién es A intersección A complementario? Pues, ¿qué es lo que está común entre un conjunto y su complementario? Nada. Lo que está en el A no está en el A complementario y lo que está en el complementario no está en el A. Por lo tanto, A intersección A complementario, el vacío. Vacío, intersección B, vacío. Y vacío, unión lo que sea, lo quitamos. Este primer parte se quita. Y ya solamente nos queda en el otro lado. A intersección B, intersección C complementario. Con la asociativa podemos poner A intersección B intersección C complementario, que es la penúltima línea. ¿Y quién es B intersección C complementario? B. Era justamente lo que queríamos demostrar. A intersección B. Por ejemplo, lo leéis ahí todas las veces que sea necesario y fijaros, vuelvo a deciros lo que he dicho a veces. ¿Cómo tengo que escribir las cosas? Igual que yo en los ejemplos. ¿Qué es lo que tenéis que escribir? Para paso y la propiedad que aplicáis. Paso, propiedad. ¿Qué hago para pasar de aquí a aquí? Complementación. ¿Qué paso para pasar de aquí a aquí? Identidad. ¿Qué hago para pasar de aquí a aquí? Asociativa. Es decir, me tenéis que decir en cada paso qué propiedad estáis aplicando. Tenéis que ir transformando e indicando qué propiedad estáis aplicando. Esa es una demostración basada en las propiedades básicas. Y bueno, el paso a funciones, viene a través del producto cartesiano. También lo habéis visto, porque cada vez que en cálculo o en la matemática que he visto ahora aparecía ese R2, el plano, pues R2 es el producto cartesiano de R por R.
Eso es R2, es el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Pues el conjunto de los pares, si estamos multiplicando 2, pues el conjunto de los pares formados por elementos de uno y de otro conjunto. Y fijaros que aquí ponemos entre paréntesis. Por eso insistía en que hay que utilizar bien las notaciones. Si ponemos esto, estamos poniendo un par ordenado. Eso de par ordenado es que voy a poner la letra A y la letra B, la letra C y la letra D. Quiere decir que primero está la A y luego está el B. Primero el C, luego el D. Primero el 1 y luego el 2. Y el orden importa. Eso es el producto cartesiano. Eso no es un conjunto, es un par ordenado, que es distinto de poner esto. Son cosas distintas. Ahí es el conjunto formado por el 1 y el 2, y lo otro es el par ordenado 1, 2. Importan los elementos que están, por supuesto, pero también el orden que ocupa. Son el tipo de cosas que quiero que tengáis cuidado con la notación. Por eso, si me ponéis llaves, tiene que ser un conjunto, y si me ponéis paréntesis, no va a ser un conjunto, va a ser un par, por ejemplo, un par ordenado. ¿Vale? Lo que decía que vamos a ver en el tema siguiente, realmente vamos a trabajar con las relaciones. En el tema siguiente es donde vamos a trabajar con las relaciones. Aquí las funciones, pues que pensar esto como el grafo, esto es exactamente igual. El grafo de una función es una relación. Pues el grafo y la función es lo mismo. ¿Y qué particularidad tiene que tener una función? Que cada elemento de x tiene que tener asociado un único elemento y, que es el que llamamos f de x. Por lo tanto, una función lo que hace es relacionar el x con el y, pero el f de x tiene que ser único. ¿Vale? Eso os recordaréis el ejemplo típico que se suele poner en los institutos cuando se dice, ¿esto puede ser la gráfica de una función? No, no puede ser la gráfica de una función porque este elemento tendría dos imágenes, esta y esa. Por lo tanto, eso no es una función, porque un mismo elemento tendría dos imágenes. Eso es una relación, eso sí es una relación, porque está incluida en R2, sí sería una relación, pero no es una función. Porque claro que, visto de manera formal, de manera abstracta, como queráis, pero lo que estamos definiendo ahí es exactamente esa situación. Cada elemento X debe de tener asociado un único elemento f de x y debe de ser único. Cada elemento X debe de tener asociado un único elemento f de x. Por eso lo llamamos f de x. No podríamos poner f de x y f de x puede valer 2 o puede valer 3. No, el f de x tiene que ser único. Y eso es una función. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está definido como un caso particular de relación, pero básicamente nos vamos a centrar en esa... Nos vamos a centrar en esos casos. Ya la situación general de relaciones lo veremos en el tema siguiente. Y más notación y más nomenclatura. ¿Qué cosas tenemos que aprender de las funciones? Pues lo que es el dominio, el codominio, la imagen, la preimagen, etc. Eso ya, ahí ya no me meto. Decía antes que lo que sí vamos a tener que distinguir, porque vamos a trabajar más con los conjuntos finitos de los conjuntos infinitos. Cuando trabajemos con cosas infinitas, pues vamos a tener que trabajar solamente con propiedades, no nos queda más remedio que trabajar con esas propiedades que he repasado y con definiciones, pero para cosas finitas pues vamos a disponer de otras herramientas más mecánicas, más algorítmicas. Por ejemplo, incluso podemos representar las cosas de una manera más sencilla. Esto es importante sobre todo para vosotros en informática porque cómo se manejan los conjuntos o cómo se implementan cosas basadas en conjuntos en informática, en una lengua de programación. Pues aunque he dicho que los conjuntos no están ordenados, lo habitual cuando hacemos implementaciones sí es ordenar las cosas. Pues hay unas cosas sí se ordenan, se mantiene el orden, ¿por qué? Porque es más fácil trabajar con cosas ordenadas que no haya locurón cada uno que las quiera colocar como sea. Entonces lo habitual cuando trabajamos en implementaciones de programación con conjuntos, con relaciones, con funciones, es trabajar con los elementos ordenados. ¿Vale? Entonces, bueno, leerlo
lo habitual es trabajar, y aquí ya vais a ver un poco la relación, cuando veáis lo de los circuitos digitales, pues esto lo vais a mirar también de otra perspectiva, porque vais a ver claramente la relación que hay entre las operaciones de conjuntos que hemos visto y la álgebra de Moore que vais a ver en la electrónica digital de ceros y unos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con conjuntos finitos, insisto en lo de conjuntos finitos, ¿cómo vamos a representar los conjuntos? Pues lo que vamos a representar es simplemente, los vamos a ordenar de una determinada manera y vamos a poner un 0 o un 1 según el elemento correspondiente esté o no esté en el conjunto. ¿Qué es lo que indica esto? Pues que en este conjunto no está el A, está el B, está el C, no está el D, no está el E, está el F y está el G. Es decir, el 0 representa que está el elemento y el 1 representa el 0 que no lo está y el 1 que sí lo está. Y a partir de ahí podemos calcular uniones, intersecciones, complementarios, lo que sea, con operaciones binarias. Eso es lo que relaciona el álgebra de Moore de los conjuntos con el álgebra de Moore de los ceros y unos que vais a ver en electrónica digital. Y lo mismo para representar las funciones y las relaciones. ¿Cómo vamos a representar las funciones entre los conjuntos? Por ejemplo, aquí entre el 1, 2, 3, 4 y el conjunto A, B, C y D. Pues lo vamos a representar con matrices. ¿Qué es lo que indican los unos? Pues si miráis en la tabla de arriba, básicamente lo de arriba es la tabla y lo de abajo es ya representado con ceros y unos. Donde hay una crucecita arriba es donde hay un 1 abajo. ¿Qué representa esa crucecita? Pues que el 2 está relacionado con el A. Si es una función, que la imagen del 2 es el A, que la imagen del 3 es el C, que la imagen del 4, eso es una relación, porque la imagen del 3 es tanto el C como el D. Eso no es una función, por ejemplo, porque el 3 tendría dos imágenes. ¿Vale? Y esa es la manera en la que representamos las funciones o las relaciones. Las funciones son un caso particular cuando trabajamos con conjuntos finitos, con matrices o los conjuntos con listas de ceros y unos. Y todas las operaciones que hacemos son las operaciones que vais a aprender en electrónica digital, las operaciones booleanas. Bueno, vamos a empezar a echar un vistazo a los primeros ejercicios, hasta que yo vea más o menos por dónde tenéis las ideas claras. El ejercicio 1 es un ejercicio que está pensado para que distingáis entre el símbolo de inclusión y el símbolo de pertenencia. Como veis, está, bueno, a mí me ha salido en este orden, el primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. ¿Vale? Son los mismos, ¿vale? Solamente que en uno os he puesto un símbolo y en otro he puesto otro. A ver, entre el A y el D, ¿cuál es verdadero y cuál es falso? A verdadero y D es falso. El primero es verdadero porque el conjunto que está descrito de forma por extensión y el único elemento que tiene es el A, por lo tanto el A pertenece al conjunto formado por el A. Mientras que aquí no, en el apartado D no, ¿por qué? Pues porque si yo aquí estoy poniendo que A es un elemento de este conjunto, no puedo decir que A a su vez sea un conjunto que está incluido dentro de él. Es un elemento, no un subconjunto. Entre el B y el E, ¿cuál es verdadero y cuál es falso? O los dos son verdaderos, los dos son falsos. El apartado B es falso y el apartado E es verdadero. Alguien me podría decir, bueno, pero es que en el apartado A los dos conjuntos son iguales. Debería de haber puesto esto. También es cierto. Pero recordar, esa pregunta ya me hizo una compañera al principio de curso, que si ponemos el menor o igual, en particular está igual. Entonces, entre ese menor o igual, el que es verdadero es el igual, por lo tanto es verdadero. La misma razón por la que puedo escribir que 1 es menor o igual que 1 y es correcto. En particular son iguales, sí. Por lo tanto, también es cierto que es menor o igual. Y entre el C y el F, ¿por qué? Pero a ver, aquí ya... Ahora voy a poner otro ejemplo incluso un poquito distinto. Bueno, parecido, pero con otra situación. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuál es la definición de que algo sea elemento de edad? ¿Cuáles son los elementos en el apartado C? ¿Cuáles son los elementos
de este conjunto. Los elementos son, me tengo que fijar en la llave, que hay, recordar la notación. Por eso lo que decía de, y aunque pueda parecer que es muy quisquilloso cuando decimos, no, hay que poner la llave, hay que poner la coma, hay que poner tal, pero eso luego a lo que nos podemos agarrar para distinguir los casos que pueden ser un poquito más complicados como este, ¿vale? Entonces, ¿cómo delimitamos los conjuntos? Por llaves. Y lo que hay dentro de esas llaves los separamos por comas. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos? El A y esto. Porque lo que yo voy mirando es hasta la primera coma. Y cuando llego a la primera coma, me he tenido el A. Y cuando llega, recordad que ahora, esto es como cuando ponemos paréntesis, lo que hay entre estas dos llaves, entre las dos llaves siguientes, lo que hay entre estas dos llaves es otro elemento, ¿vale? Voy anidando, por lo tanto, el siguiente elemento que es llave A, B. Eso es el siguiente elemento. Por lo tanto, los dos elementos de ese conjunto son, por un lado, la A y por otro lado, la I. Y ahora miro ya en lo que había a la izquierda. ¿Qué es lo que había a la izquierda? Pues justamente eso último que acabo de escribir. Por lo tanto, efectivamente, el conjunto formado por A y B era un elemento de un conjunto de conjuntos, ahí es donde venía la dificultad, que en particular uno de los elementos era llave A, B, llave. Me estaba preguntando si la pertenencia solamente debería de usarse entre elementos. Y es verdad. Lo que pasa es que ahí estaríamos en un nivel superior, por así decirlo, donde tenemos un conjunto de conjuntos. De hecho, bueno, creo que me lo he saltado cuando he dado el repaso, pero una de las operaciones que tenéis definida en los apuntes es el conjunto de las partes. Es decir, el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto. Eso es también un conjunto que incluiría pues, al conjunto vacío, el que está solamente formado por el 1, por el 2, por el 3, por el 1, 2, por el 1, 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la dificultad de los apartados, está puesta ahí adrede, es porque es un conjunto cuyos elementos también son conjuntos. De otro universo, pero también conjuntos. ¿Vale? Y bueno, por la misma razón, el apartado F, pues el A sí es elemento del segundo conjunto, pero el B no es ni esto ni esto. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir para que la inclusión fuera cierta? Que cada uno de los elementos que hay aquí, es decir, tanto la A como la B, estuvieran aquí como elementos. ¿La B está en el otro lado? Sí, pero no en el mismo nivel. Por lo tanto, cuando hablamos de conjuntos, aquí no solamente es importante que esté el simbolito, sino que esté en el mismo nivel. Pues os voy a poner un último ejemplo para alimentar un poquito más la confusión, esos dos ejemplos. ¿Son los dos falsos, los dos verdaderos, uno falso, otro verdadero? Efectivamente, los dos verdaderos. Cada uno es cierto por una razón. El de abajo es cierto porque esto como bloque está aquí. Y el de arriba es cierto porque el A está y el B está. Es decir, aunque los dos son ciertos, no son por las mismas razones. En la transparencia me preguntó un compañero desde casa que esas notaciones no las entiende. Vale, pues voy a... Esto está relacionado con lo que aprendimos en el primer tema, al principio del primer tema, que era el operador sumatorio. Ya dije que ahí vamos a manejar más símbolos que se iban a comportar pues, como ese sumatorio. De hecho, por ejemplo, no lo manejamos en el curso, pero en algunos libros lo podéis ver. Lo mismo para la suma para el producto. Y en conjuntos, tanto la unión como la intersección permiten hacer eso. ¿Por qué? Porque podemos, una vez que tenemos la propiedad asociativa, que es la que tenemos tanto en la suma, el producto, la unión y la intersección, podemos unir, intersecar, sumar, multiplicar expresiones de más de dos cosas, ¿vale? Por lo cual nos surge esa posibilidad. Vale. Lo que hemos manejado en los sumatorios es cosas como esta, por ejemplo, la suma desde igual a 0 hasta 27, ¿vale? Y luego daríamos pues aquí una expresión, pues, por ejemplo, y al cuadrado. Estaríamos sumando todos los cuadrados
dándole a la i los valores que van desde el 0 hasta el 27. Ese tipo de notación realmente en matemáticas se puede manejar de una manera más general, donde no solamente donde los índices no tengan por qué ir de forma consecutiva desde un número hasta otro número. Y, por ejemplo, es muy habitual en matemáticas poner cosas como esta. Bueno, pues vamos a coger los índices que se muevan, ¿dónde? Pues entre el conjunto 1, lo vamos a poner ordenado al menos, en el -1, el 2 y el 4, para que no sean consecutivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que me hace falta es sumar exactamente estos tres, lo que corresponde a igual a 4, a igual a 2, igual a 4, y lo que sé, por ejemplo, pi al cubo. ¿Vale? Fijaos que es una situación más general que la que he puesto arriba. Mientras que arriba estoy poniendo el 0, 1, 2, 3, 4, 27, tienen que ser consecutivos y le voy sumando 1. Abajo digo, bueno, le voy a ir ahí dándole valores, pero no le voy dando valores sino que, consecutivos, sino que le doy exactamente estos. Pero el comportamiento es el mismo. ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí abajo? Menos 1 elevado al cubo, más 2 elevado al cubo, más 4 elevado al cubo. El comportamiento es el mismo. A la i le doy los valores dentro de este conjunto de índices. Bueno, pues lo acabo de decir. Ese conjunto que he puesto ahí abajo es lo que se llama conjunto de índices. Que lo que nos dice es en qué conjuntos le voy a dar valores al índice que estoy manejando en el operador. Claro, eso que he puesto ahí con la suma lo podemos poner con el producto, con la unión, con la intersección. Y eso es justo lo que aparece ahí en ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, este que aparece ahí en el apartado B. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo esa expresión del apartado B? Pues que tengo que hacer la intersección de los conjuntos a su i, donde a la i le voy a ir dando, lo voy a ir escribiendo de otras formas. Donde a la i le tengo que dar los valores del conjunto de índices i, es decir, 1, 2 y 3. Y a la i le voy a ir dando esos valores que están en ese conjunto de índices. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a la i le doy el valor 1, a la i le doy el valor 2 y a la i le doy el valor 3. Eso es lo que representa ese símbolo al tomar aquí abajo el conjunto de índices en lugar de... Como eso, son solamente tres que los podía haber escrito directamente, pero lo que quería es que os acomodaréis a esa notación. También se podría haber puesto, porque en este caso son consecutivos, desde i igual 1 hasta 3. Y eso también lo vais a ver. Me pregunta desde casa un compañero que si puedo representarle una de las propiedades distributivas con diagramas de Venn para visualizar la propiedad distributiva con los diagramas de Venn. Como eso es parecido a lo que os decía antes, os lo explico para todo el mundo porque os decía que los diagramas de Venn nos pueden ayudar a visualizar, si yo os propongo demostrar esta igualdad, bueno, pues la representamos con los diagramas de Venn y eso nos ayuda a ver si es cierta, si es falsa y a visualizar por dónde va. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? En ese caso lo que voy a hacer es dibujar el lado de la izquierda y dibujar el lado de la derecha. Cuando digo dibujar, es decir, voy a sombrear lo que representa el lado de la izquierda y lo que representa el lado de la derecha. Como voy a partir de dos dibujos iguales, con sus tres circulitos iguales, pues me va a permitir ver si efectivamente las regiones son las mismas. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar, en este caso, como son tres conjuntos, pues dibujamos los tres conjuntos de la manera más genérica posible. Claro, eso es otra cosa que alguna vez también nos genera una confusión, porque cuando dibujamos los diagramas siempre los ponemos que todas las posibles intersecciones estén. Y a lo mejor no tendría por qué ocurrir. Es decir, el que yo dibuje eso no quiere decir que necesariamente a intersección B tenga que ser distinto el vacío. ¿Vale? Que ahí aparece una región, pero puede ocurrir que aquí no haya nada. ¿Vale? Entonces esa es la representación genérica. Otra cosa es que haya o no haya elementos ahí. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a dibujar. Empezamos de dentro hacia afuera. Empezamos dibujando primero quién es B unión C. Pues B unión C sería esto. Eso sería B unión C. ¿Vale? Si ahora
digamos, la intersección con A, quiere decir que de esa parte que he dibujado en amarillo, tengo que fijarme en la parte que pertenece a A. Entonces, eso es esto. Y esto. Estaba dejando cosas. ¿Vale? Con lo cual, eso es A intersección B unión C. La parte rayada en rojo. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. ¿Quién es B intersección A? Vamos a dibujarlo en otro colorcito. B intersección A es esto. ¿Y quién es A intersección C? Pues A intersección C es lo verde. Es decir. Y ahora, ¿quién es entonces A la unión de estas dos cosas? Pues todo lo que he puesto en colores. Es decir, tanto lo que he puesto en azul como lo que he puesto en verde. Por lo tanto, como ves, la parte que he rayado en rojo es la misma, tanto en el dibujo de la izquierda como en el dibujo de la derecha. Eso sería una demostración basada en los diagramas de